Mi jefe me obligó a renunciar, pero yo tenía una carta bajo la manga que lo destruyó por completo. Hace unos meses, mi vida laboral se vino abajo de la peor manera posible. Trabajaba en una empresa de ventas, donde era uno de los empleados más productivos. Siempre cumplía con mis metas, mis clientes estaban satisfechos y, para ser honesto, sabía que sin mí la empresa perdería mucho dinero. Pero había un problema. Mi jefe, Daniel. Daniel era de esos jefes que creen que pueden hacer lo que quieran solo porque tienen el poder. Se la pasaba menospreciando a los empleados, tratándonos como basura y robando ideas para hacerlas pasar como suyas. Lo peor era que tenía un favorito, Marco, su amigo de la universidad, que estaba en un puesto alto sin hacer absolutamente nada. El ambiente laboral era horrible, pero me aguantaba porque me gustaba lo que hacía y tenía planes para el futuro. Sin embargo, todo cambió el día en que Daniel me llamó a su oficina con una sonrisa que me puso los pelos de punta. «Tienes dos opciones», dijo, cruzando los brazos. «Puedes renunciar voluntariamente, o podemos inventar un motivo para despedirte y arruinar tu reputación». Quedé en shock. No había hecho nada malo. Sabía que esto tenía que ver con Marco, porque la semana pasada le habían dado un proyecto en el que yo había trabajado, y claramente no tenía idea de cómo manejarlo. Intenté discutir, pero Daniel no quiso escuchar. Ya había tomado su decisión. Quería que me fuera porque, según él, mi actitud no encajaba con la visión de la empresa. En pocas palabras, estorbaba porque sabía hacer mi trabajo mejor que él y su amigo. Firmé la renuncia porque sabía que, si no lo hacía, encontraría la manera de hundirme. Pero lo que Daniel no sabía era que yo tenía algo que podía destruirlo por completo. Había estado guardando pruebas durante meses. Correos donde Daniel desviaba fondos de la empresa, mensajes en los que Marco admitía que no sabía lo que hacía, e incluso grabaciones de Daniel menospreciando empleados y burlándose de los clientes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Continuará. Si quieren saber cómo se desmoronó todo, díganmelo y les contaré la mejor parte. Salí de la oficina de Daniel con la carta de renuncia en la mano y la mandíbula apretada. Por fuera, trataba de mostrarme indiferente, como si me diera igual, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Sabía que esto no era un simple despido. No era una cuestión de reestructuración o de incompatibilidad con la empresa. No. Esto era personal. Daniel nunca me había soportado porque yo no le tenía miedo. Siempre me enfrenté a él cuando trataba mal a los empleados, cuando se tomaba el crédito por el trabajo de otros o cuando intentaba manipular situaciones para su beneficio. Pero lo que más le dolía era que yo era bueno en mi trabajo. Demasiado bueno. Yo generaba ventas, cerraba tratos y mantenía contentos a los clientes. Mi presencia hacía que su incompetencia fuera más evidente, y eso no podía tolerarlo. Y ahora, me había sacado del camino. O al menos, eso creía él. La primera jugada. Recopilar mis pruebas. En cuanto salí de la empresa, lo primero que hice fue asegurarme de que tenía todo en orden. Desde hacía meses, había estado guardando correos, grabaciones y documentos que demostraban lo que realmente pasaba en la empresa. No porque supiera que esto ocurriría, sino porque simplemente nunca confié en Daniel. Entre mis archivos tenía correos electrónicos en los que Daniel ordenaba redirigir fondos de la empresa a cuentas dudosas. Grabaciones de reuniones donde hablaba de los clientes como si fueran idiotas y dejaba claro que solo le importaba el dinero, no la calidad del servicio. Mensajes de empleados donde se quejaban del trato, de las amenazas y de cómo Marco, su amigote, era intocable a pesar de no hacer nada. Registros de ventas manipulados para inflar las cifras y engañar a la junta directiva. Tenía todo esto almacenado en un disco duro externo y en la nube, por seguridad. Ahora era el momento de usarlo. La segunda jugada. Conseguir aliados. Sabía que actuar solo podría ser riesgoso, así que contacté a varios excompañeros que también habían sido víctimas de Daniel. Algunos habían renunciado porque no soportaban el ambiente tóxico, otros habían sido despedidos bajo excusas ridículas, igual que yo. Ya era hora de que alguien lo derribara, me dijo uno de ellos cuando le conté mi plan. Juntos, recopilamos más información. Me dieron correos adicionales, testimonios y hasta copias de documentos internos que demostraban cómo Daniel y Marco estaban hundiendo la empresa con su incompetencia. Ahora tenía suficiente para hacer temblar el suelo bajo los pies de Daniel. La tercera jugada. Filtrar la información. Sabía que si iba directamente con la junta directiva, Daniel podría encontrar la manera de manipular la situación. Así que decidí tomar un camino diferente. Contacté a un amigo periodista que tenía un blog sobre corrupción corporativa. Le pasé algunas pruebas con la condición de que publicara la historia de manera anónima. En menos de una semana, la historia se hizo viral dentro de la industria. Empresa reconocida en escándalo de corrupción y abuso laboral. El artículo detallaba cómo los empleados eran explotados, cómo los fondos eran desviados y cómo la dirección de la empresa ignoraba los problemas internos. Lo mejor de todo es que la publicación llegó a los clientes más importantes de la empresa. Uno por uno, empezaron a cuestionar lo que estaba pasando.
Algunos incluso cancelaron contratos. La junta directiva, que hasta ese momento había sido ciega a todo, empezó a tomar cartas en el asunto. ¿Y Daniel? Daniel estaba furioso. La cuarta jugada. El golpe legal. Mientras el caos crecía dentro de la empresa, yo ya estaba en contacto con un abogado. Con todas las pruebas que tenía, podíamos presentar una denuncia formal por despido injustificado, fraude corporativo y abuso laboral. Sabía que la empresa intentaría llegar a un acuerdo para que no los demandara, pero yo no buscaba dinero. Quería justicia. Quería ver a Daniel caer. Quería que todo el mundo supiera lo que había hecho. Mientras tanto, dentro de la empresa, las cosas iban de mal en peor. La junta directiva ya había iniciado una auditoría interna, y mis excompañeros, al ver que la historia se hacía pública, comenzaron a hablar. Publicaron en redes sociales, compartieron sus experiencias y sumaron más pruebas contra Daniel. Las acciones de la empresa empezaron a bajar y los clientes exigían respuestas. Y entonces, llegó el día en que Daniel cometió su peor error. Intentó culparme de todo. Continuará. Y créanme, aquí es donde la historia se pone realmente buena. Parte 3. El caos dentro de la empresa era incontrolable. Mi filtración se había esparcido como pólvora, y la junta directiva ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Las ventas habían caído, los clientes más grandes estaban reconsiderando sus contratos y los empleados hablaban entre ellos sobre la corrupción interna. Pero lo más interesante fue lo que pasó después. Daniel, en su desesperación, intentó hacer lo que mejor sabía hacer, manipular la situación. Su gran error, intentar culparme. Recibí un mensaje de un excompañero que aún trabajaba en la empresa. Daniel está diciendo que todo esto es culpa tuya. Dice que hackeaste los correos, que manipulaste la información y que estás difamando a la empresa porque te despidieron. Me reí en voz alta. ¿De verdad creía que con esa excusa barata podría salir de esta? Primero, nunca hackeé nada. Toda la información que tenía era legítima y obtenida con consentimiento de empleados que habían trabajado en esos proyectos. Segundo, ¿de verdad pensaba que la junta directiva iba a tragarse ese cuento? Pero ahí no acabó la cosa. Un día después, recibí una carta legal de la empresa. Está siendo investigado por divulgación indebida de información confidencial y posible fraude corporativo. Se estaban atreviendo a demandarme. En lugar de entrar en pánico, simplemente sonreí. Si Daniel quería guerra, guerra iba a tener. El contraataque legal. Mi abogado no perdió el tiempo. Redactó una respuesta detallando cada prueba que teníamos, explicando cómo todo lo que había publicado era cierto y cómo, de hecho, la empresa estaba en graves problemas legales por lo que había permitido Daniel. Pero lo mejor fue lo que hicimos después. Llevamos el caso a la junta directiva antes de que la demanda de la empresa pudiera avanzar. Pedimos una reunión urgente. Al principio, dudaron, pero cuando mi abogado mencionó posibles repercusiones legales para los inversionistas y miembros del directorio, aceptaron de inmediato. El día de la reunión fue un espectáculo. Me presenté con mi abogado y con un sobre lleno de documentos. Daniel estaba ahí, junto con Marco y un par de ejecutivos de confianza. Apenas me vieron entrar, Marco puso cara de pánico. Sabía lo que estaba por pasar. La junta comenzó de manera formal, pero mi abogado fue directo. Hemos recibido una acusación sin fundamentos contra mi cliente, pero queremos dejar en claro que poseemos pruebas que indican que la mala gestión de la empresa se debe, en gran parte, a acciones fraudulentas cometidas por la administración actual. Entonces, colocamos los documentos sobre la mesa. Un ejecutivo los tomó y empezó a leer en voz baja. Su cara cambió por completo. Correos, transacciones sospechosas, desviación de fondos, abuso de poder, fraude interno. La sala quedó en silencio. Daniel, sudando, intentó defenderse. Esto no prueba nada. Esto es un ataque contra mi persona. Pero entonces, solté mi última carta. Saqué un USB y lo puse sobre la mesa. Aquí hay grabaciones de conversaciones donde usted mismo admite que manipulaba contratos y alteraba reportes para la junta. Silencio absoluto. Un ejecutivo tomó la memoria USB y la conectó a una laptop. Apenas empezaron a sonar las grabaciones, algunos miembros de la junta se llevaron las manos a la cabeza. Daniel se puso pálido. Y entonces, una voz habló desde el fondo de la sala. Daniel. Estás despedido. La frase cayó como un martillo. Daniel abrió la boca, pero nadie lo escuchó. Los inversionistas ya habían tomado su decisión. Pero esto aún no había terminado. Marco, el traidor Daniel, no iba a irse sin pelear. Se puso de pie, golpeó la mesa y empezó a gritar. No pueden hacer esto. Yo he dirigido esta empresa por años. Si caigo, me llevaré a todos conmigo. Y entonces pasó lo inesperado. Marco se levantó y lo traicionó. Yo no sabía nada de esto, balbuceó Marco, con voz temblorosa. Daniel me manipuló. Solo seguí órdenes. El desgraciado estaba tratando de salvarse vendiendo a Daniel. El silencio en la sala se rompió con una carcajada.
No fui el único en reírme. Todos sabían que Marco era tan culpable como Daniel, pero ver cómo se traicionaban entre ellos era un espectáculo digno de ver. La junta lo miró con desprecio. Tú también estás despedido, dijo uno de los ejecutivos. Y esto no se quedará aquí. Los abogados de la empresa se pondrán en contacto con ambos. Daniel gritó, insultó, pero no había nada que pudiera hacer. Su mundo se derrumbó en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo, yo aún no había terminado con él. Continuará. Porque lo que viene ahora es incluso mejor. Daniel y Marco habían sido despedidos públicamente, pero su caída aún no había terminado. El escándalo estaba en boca de todos. La noticia de su corrupción había salido en redes, foros y hasta en algunos medios especializados. Pero la verdadera pesadilla para Daniel comenzó cuando la junta directiva decidió llevarlo a los tribunales. Porque sí, despedirlo era una cosa. Pero ahora venía la parte en la que pagaría con todas las consecuencias posibles. Daniel toca fondo después de aquella fatídica reunión. Daniel intentó aferrarse a su puesto como si su vida dependiera de ello. Se negó a salir de la oficina, amenazó con demandar a la junta y hasta trató de convencer a algunos empleados para que lo apoyaran. Pero nadie lo hizo. Todos lo odiaban. Los empleados estaban hartos de su abuso, de su egoísmo y de la manera en que había llevado la empresa al desastre. Nadie iba a mover un dedo para ayudarlo. Finalmente, seguridad lo escoltó fuera del edificio. Imaginen la escena. Daniel, un tipo que se creía intocable, siendo sacado a la fuerza mientras gritaba que esto no se quedaría así. Pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que las cosas empeoraron para él. Porque sí, perder su puesto ya era malo. Pero lo que realmente lo destruyó fue lo que vino después. La auditoría y los cargos legales, la junta directiva no perdió tiempo. Con todas las pruebas que habíamos entregado, iniciaron una auditoría interna. Y lo que encontraron fue peor de lo que esperaban. Daniel no solo había manipulado reportes y desviado fondos, sino que también había hecho movimientos ilegales que podrían meterlo en problemas serios con la ley. Había usado el dinero de la empresa para gastos personales, firmado contratos fraudulentos y creado facturas falsas para ocultar pérdidas. Era cuestión de tiempo antes de que esto llegara a oídos de las autoridades. Y cuando la empresa anunció públicamente que iban a colaborar con una investigación legal contra su exdirector, los medios se volvieron locos. El hombre que una vez se creyó un intocable ahora, estaba siendo investigado por fraude corporativo. Los clientes que todavía trabajaban con la empresa rompieron lazos de inmediato. Nadie quería estar asociado con una compañía que tenía semejante escándalo encima. Y la cereza del pastel, Daniel fue vetado de la industria. Nadie quería contratar a un ejecutivo con un historial tan sucio. De la noche a la mañana, pasó de ser un hombre con poder y dinero a ser un paria en su propio mundo. El último clavo en el ataúd de Daniel, unos meses después, recibí una llamada de un número desconocido. «Hola», contesté. Silencio. Luego, una voz que no había escuchado en mucho tiempo. «Escucha. Yo. Necesito ayuda». Era Daniel. Se escuchaba acabado, desesperado. Respiré hondo y sonreí. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda necesita el gran Daniel? Él tragó saliva. Yo. Lo perdí todo. No puedo conseguir trabajo, mis cuentas están congeladas, no sé qué hacer. Me quedé en silencio por unos segundos, disfrutando el momento. El tipo que me arruinó la vida ahora me estaba rogando. ¿Sabes, Daniel? Hay algo que siempre quisiste que hiciera cuando trabajaba para ti. ¿Qué? Renunciar. Colgué. Y con eso, terminé con él para siempre. Final, el destino de cada uno después de todo, mi vida dio un giro increíblemente positivo. Con el dinero de la compensación que me dieron por despido injustificado, decidí abrir mi propio negocio. No fue fácil, pero con el tiempo, logré construir una empresa que realmente valoraba a sus empleados. Y lo mejor de todo, muchas de las personas que Daniel había despedido o tratado mal decidieron trabajar conmigo. Hoy, tengo una compañía exitosa, y cada día me despierto con la satisfacción de saber que hice lo correcto. Daniel, por otro lado, terminó en la ruina. Después de ser demandado y perderlo todo, se declaró en bancarrota. ¿Y Marco? Bueno, intenta trabajar como asesor para pequeñas empresas, pero nadie lo toma en serio. Al final, todo se acomodó en su lugar. Ellos cayeron. Y yo me levanté más fuerte que nunca. Nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder. Porque tal vez tenga una carta bajo la manga. Fin.